hermanos, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Una frase que es fuerte, hermanos, para estos tiempos. Estamos viviendo tiempos últimos, sin temor a equivocarme, hermanos, tiempos últimos de esta generación, de este mundo. Y Pedro dice eso. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, sed pues, dice, y velad en oración, fervientes en amor, hospedaos los unos a los otros. Y luego toca el asunto del tema de esta mañana. ¿Cómo puedo servir a Dios? Teníamos, hermanos, planeado tener la cena del Señor hoy, pero se nos vino complicando el tiempo y no pudimos preparar los elementos y todo lo que conlleva. Pero el tema es este, hermanos, tenemos que estar pensando en cómo servir a Dios, cómo estar en este último tiempo, hermanos, que estamos viviendo, siendo creyentes fervientes, buscando maneras de cómo servir al Señor, mientras que Cristo no aparezca en las nubes. Porque eso es lo que sigue, hermanos. Eso está cerca, eso puede pasar en cualquier momento. Cristo aparecer por su pueblo, por su iglesia, nosotros, usted, cada uno de nosotros. Así es que, bienaventurado el siervo, dice, que cuando su Señor regrese, lo halle haciendo esto. ¿Quiénes son esos siervos? Pues usted y yo. Felices, dichosos, bienaventurados. Mientras que este tiempo se acerca, usted esté ocupado, sirviendo, trabajando por el Señor. Adelante, hermano Toño. El cristiano, hermanos, usted y yo, estamos hablando, ¿verdad? Usted y yo, cada uno de nosotros, debe de saber esto. Debe de saber que no importa su edad, es joven o es anciano, no importa su edad, ni importa mucho su preparación, no importa mucho su condición económica, no importa si es hombre o mujer, siempre tendrá uno o más dones, talentos que usted debe usar para el bien, para el extendimiento de la obra de Dios en este mundo. ¿Sí? Creo que está ese pensamiento ahí, ¿verdad? Y luego entonces está el texto, hermanos, que estamos enfatizando aquí, el versículo 10 de Primera de Pedro 4:10, toca ese punto. Pedro, hermanos, para exhortarnos, para animarnos, ¿sí? Para enseñarnos, hermanos, qué es lo que debemos hacer en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Pedro dice, hermanos, personalizando la enseñanza, dice cada uno, ¿sí? Cada uno. Así es que nadie se escapa, ¿no? Nadie dice yo no estoy aquí. Siempre y cuando que es parte del cuerpo de Cristo, le toca. Dice cada uno, según el don que ha recibido. El don que ha recibido. O los dones pueden ser más de uno, pero aquí dice el don que ha recibido. La exhortación dice, ministrelo, póngalo al servicio de sus hermanos. Póngalo al servicio de los otros, como buenos, no como malos, buenos. Porque cuando menciona buenos administradores, hermanos, se corre el riesgo de ser malos administradores de esos dones o talentos que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Buenos, Dios quiere eso, buenos administradores, fieles administradores de la multiforme
Fíjese, esa palabra multiforme es muy importante. Yo creo que todos lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra multiforme? Pero, pues esto quiere decir, hermanos, de las 1000 formas como Dios lo bendice. ¿Sí? 1000 formas, multiforme, gracia de Dios que es derramada en su vida. Desde un año que cumplimos, hermano Juan Carlos, es una de las formas que Dios nos bendice. Pero de ahí para adelante hay una y otra forma como Dios nos bendice. Pero hermanos, la enseñanza es ser buenos administradores de esa multiforme manera de cómo nos bendice el Señor. Hay algunas ideas equivocadas, hermanos, con respecto a eso. Al menos 2, quisiera mencionarles, al menos 2. Una de ellas es las personas o los hermanos que creen que tienen derecho de usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. Sí hay gentes o hermanos así, no, yo ahorita no quiero, ahorita no quiero, ya, después. Como que ellos son dueños de ese talento, de esa capacidad. Sí hay necesidad en la iglesia, pero no, ahorita no quiero. Sí hay necesidades en esta área de la iglesia, pero no, ahorita no. Se creen dueños, hermanos, derecho de usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. ¿Serán buenos administradores o malos? Creo que son malos, hermanos, malos administradores, ¿no? Porque no lo están poniendo a disposición de la obra del Señor. Y el otro, hermanos, el otro problema es de los que creen que no tienen ningún talento. Creen que no pueden hacer nada, creen que no saben nada, que se sienten que no hay nada que hacer en la iglesia. O que lo haga fulano, ¿verdad? Que lo haga sutano, pero yo no. Se sienten fuera. También eso, hermanos, no es bueno, eso no es verdad. Todos tenemos, hermanos, a partir de 1, y de ahí para adelante puede ser que tenga 2, 3 o más talentos, pero no puede estar sin ninguno, porque si tiene a Cristo en su corazón, si tiene usted al Espíritu Santo en su corazón, pues sin duda que el Señor le ha dotado, sin duda que el Señor le ha dotado de dones y talentos y capacidades para ponerlo en el servicio del Señor. Quiero, hermanos, que por favor leamos algunos versículos. El grupo de aquí, de mis hermanos de izquierda, primer grupo, por favor, lean Romanos 12, 6 al 8. El segundo grupo aquí, de esta fila, hermanos, 1 Corintios 12, 8 al 11. Y un tercer cita, hermanos, de mis hermanos acá, Efesios 4, 11. Son textos, hermanos, que habla de la multiforme gracia de Dios, cómo Él nos bendice. ¿Qué tienes?, dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pues muchas cosas tienes y todo lo has recibido de Dios. Vamos a escuchar Romanos 12, 6 al 8. Mis hermanos por acá, por favor. ¿Ya ven, hermanos? ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántos dones hay ahí? Profecía. Son los que predicamos, hermanos, son los que predican. Servicio. Aquellos que están nada más mirando, ¿verdad? ¿Qué necesidades hay? Cualquiera que sea la necesidad, hermano, aquí estoy, podemos hacer esto, podemos mejorar esto. Enseñanza, lo que se requiere en la congregación,
un curso de discipulado a alguien. Usted dirá, pues sí, hermano, qué bueno, pero a veces se complica eso, ¿verdad? Ayer que compartía al grupo del diplomado nuestra experiencia que tuvimos allá en San Francisco, y decía yo a los hermanos, pues hermanos, allá hay un campo misionero ahí en San Francisco. Para empezar, pues ya tenemos 3 alumnos ahí, que ellos vienen aquí cada 8 días. Hoy los hermanos dijeron que hoy no podían, pero hermanos, si tenemos visión misionera, pues allí hay una puerta que quiere abrirse más, o que el Señor está queriendo abrir para iniciar una obra allá en San Francisco, una comunidad más o menos grande, quizá más de 1000 habitantes. Bueno, hermanos, ahí está el don, ¿verdad? De enseñar, de discipular. ¿Qué más dice allí donde leyeron? Exhortar. Exhortar es animar, hermanos. La exhortación también entra dentro de este grupo de dones. Exhortar no es regañar a alguien, no. Exhortar se traduce como animar, consolar a alguien. Algún hermano que anda batallando en su vida cristiana, anda un poco frío o tibio, y necesita alguien, una palabra, hermanos, para animar. Ese es un don también. Presidir, y ahorita escuchaba al hermano Brando, ¿no? Dando gracias a Dios por los jóvenes que han estado presidiendo, dirigiendo los cultos. Con solicitud, dice, ¿no? El que preside con solicitud. ¿Qué es eso? Sí, hombre, aquí estoy. No sé, no puedo, no lo he hecho, me ganan los nervios, pero aquí estoy, ¿verdad? Aunque batallo un poco. Pero hermanos, así se empieza a ejercitar el don. Y al rato ya tranquilamente dirigen el culto. Se aprende, hermanos. Y misericordia. Todo eso son la multiforme manera como Dios nos bendice. 1 Corintios 12, 8 al 11. Ahora sí, mis hermanos, acá, por favor. ¿Sí entendiste, Natán? ¿Escuchaste? Sí, ¿verdad? Más o menos. Bueno, allí está, hermanos, diciéndonos el Señor todavía sobre este punto de la multiforme gracia de Dios. Y ahí están los dones, hablando de dones, ¿verdad? Dice aquel hermano, aquella hermana, hermanos, que tiene esto, palabra de sabiduría. Qué importante, hermanos, es este don. Cuando abre su boca, el hermano o la hermana abre su boca para hablar algo, son palabras bien atinadas, llenas de sabiduría, palabras de ciencia, conocimiento, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, predicar, la profecía, discernir los espíritus, diversos géneros de lenguas, hablar 2, 3 idiomas, poder interpretar. A veces ha habido necesidad de eso aquí en la iglesia, de traducir, ¿verdad? De interpretar un mensaje de alguien que esté hablando en otro idioma. Qué necesario es, hermanos, que se traduzca lo que se está enseñando o predicando. Esa es la multiforme gracia. Dios ha enriquecido a su iglesia, hermanos, dotándole todos estos dones y talentos
¿Para qué? ¿Para beneficio propio? No, sino para que la obra de Dios crezca, para el fortalecimiento de la obra de Dios. Y por último, hermanos, otra cita, Efesios 4:11. Y sigue, hermanos, sigue la lista, ¿verdad? De riquezas. Personas en la iglesia, hermanos, con estas características, con estas capacidades para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso, para edificación. Por eso Pedro está diciendo a los hermanos allí, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, no se quede con él. Póngalo al servicio de los demás. Y hay tantas maneras, hermanos, de servir a los demás. Veíamos eso también ayer en la vida de aquel gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, continuamos, hermanos. Tenemos ahí un pensamiento que dice nuestra unidad con Cristo no destruye nuestra individualidad. Cada uno, dice, y ese cada uno es diferente, es distinto. Todos los que estamos en esta mañana aquí, nadie es igual. Ni en lo físico somos iguales. Cada uno es diferente, hermanos. Pero en esa forma de diferente que somos, el Señor nos usa. El Señor nos usa como instrumentos. Por eso dice aquí, nuestra unidad con Cristo no destruye nuestra individualidad. El Espíritu Santo ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia. Para eso, hermanos, ahora que los tenemos es crucial usarlos. Y me acuerdo de ese primer texto que leímos en Primera de Pedro, hermanos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué hace usted con sus dones y talentos? Sabiendo que el fin de este siglo, esta generación, está llegando a su término. Los cristianos, hermanos, el pueblo de Dios, debemos ser la gente más activa. Que se esté moviendo, hermanos, en todos los lugares donde el Señor pone oportunidades para predicar el Evangelio, para servir. El cristiano debe responder así: heme aquí, Señor, heme aquí estoy, usa mi vida. Quiero ser instrumento en tus manos. Y como dije al principio, no importa tu edad, no importa si eres joven, no importa eres pobre o rico, no importa tu preparación. Lo que va a importar aquí es tu disposición de ponerte en las manos de Dios para que Dios te use. ¿Sabía usted que eso fue lo que contó con los apóstoles, los 12 apóstoles? No era gente culta, hermanos, no era gente rica tampoco, no era gente especial. Es más, la gente los veía como el del vulgo, ¿verdad? Eran gentes del vulgo, común. Hermanos, y cuando Jesús los llamó, pues no sabían nada. Estaban totalmente ignorantes. Y aún con los 3 años y medio, todavía al final no estaban entendiendo la misión de Cristo. Todavía estaban diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor ya había muerto, ya había resucitado, y ellos todavía con esos pensamientos lejos del propósito de Cristo, ¿verdad? Pero bueno, lo que contó con ellos, hermanos, es que fueron hombres dóciles, barro en las manos de Dios, que se dejaron usar por el Señor. Y hermanos, Dios usó a los 12 hombres, hermanos, que escogió. Los 12 hombres dieron su vida completamente a Cristo. 11 fueron mártires. 11 fueron devorados por las fieras, otros quemados vivos, otros decapitados. Los 11 murieron, excepto Juan.
El último apóstol, el apóstol Juan, fue el que no vio la muerte violenta. Él murió de viejito. Pero hermanos, los demás hermanos, los 11 apóstoles, murieron como mártires por la causa de Cristo. Y hicieron una obra tremenda, hermanos. Predicaron con tanto valor y tanto fervor. Como el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando él tomó la palabra y 3,000 gentes se convirtieron a Cristo. Y exhortaba a Pedro a la gente, hermanos. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Quién iba a imaginar, hermanos? El Pedro que negó a Cristo, el Pedro que estaba escondido en el aposento, el Pedro que tenía miedo, hermanos. Ahora todo eso se había disipado y él estaba allí frente a una gran multitud con un valor tremendo, lleno del Espíritu Santo y predicando con poder. Hermanos, Dios usa gente común. Solo que esa gente común debe decir, heme aquí estoy. Eso es todo, hermanos. Y de ahí Él se encarga cómo utilizar tu vida. Muy bien. Continuamos, hermanos, allí lo que tengo allí. Dice, ¿tiene la madurez suficiente? Una pregunta, hermanos, para nosotros, ¿verdad? ¿Tiene usted la madurez suficiente para ejercitar los dones que Dios le ha dado? Piense. Si sabe cuáles son sus dones, busque oportunidades para servirle. Si no lo sabe, pida a Dios que se los muestre. Quizá mediante sus amigos, pastores, pregunte. Luego, a medida que empieza a reconocer su campo de servicio especial, use sus dones para fortalecer y alentar a la iglesia. Sabiendo que el fin de todas estas cosas se acerca. Lo menos que podemos hacer los cristianos, hermanos, es esto: estar sirviendo al Señor. Porque bienaventurado, ¿no? El siervo que cuando su Señor regrese lo haya haciendo así. Y bueno, tomé un pensamiento, hermanos, ahí de una persona que el catolicismo ha tomado a veces como el santo, ¿verdad? Y lo han usado ellos así. Ese hombre fue un hombre que temió a Dios y en su vida fue un hombre que sirvió a Dios. También su nombre era Francisco de Asís. El catolicismo lo ha tomado como un santo y hasta objeto de adoración. Nunca él pensó que eso iba a pasar con él, ¿verdad? Como tampoco nunca Moisés pensó que esa serpiente de metal que él puso ahí y que iba a servir de idolatría después. Más o menos eso pasó con Francisco de Asís, hermanos. Quiero compartir con ellos un pensamiento de él, que dice así, lo pueden ir siguiendo ahí en la lectura. Dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo el perdón. Donde haya discordia, ponga yo la unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Donde haya tristeza, ponga yo tu alegría. ¿Cuántas maneras de servir a Dios están ahí, verdad? Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se alcanza perdón, muriendo se resucita a la vida eterna. Son cosas que hacen pensar, hermanos, cómo Dios nos puede utilizar y ser verdaderamente instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuánta falta hace, hermanos, poner en práctica esto en un mundo lleno de odio, de tristeza, hermanos, y de dolor? Cabe muy bien pensar eso, que Dios nos convierta a cada uno de nosotros como instrumentos de todo esto que dice aquí.
y sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cómo vamos a estar dormidos, hermanos? ¿Cómo vamos a estar dormidos en nuestros laureles sabiendo que Cristo pronto aparezca? Hermanos, bienaventurado el siervo, usted, yo y cada uno de nosotros, hermanos, para servir al Señor. Quiero compartir algunos ejemplos de personas a quienes Dios utilizó. Personas a quienes Dios utilizó, hermanos, y que usted ni se imagina o no nos imaginamos que iba a pasar eso. Miren, Dios utilizó a un joven, el sobrino del apóstol Pablo. Ahí en Hechos 23, 12 al 22 está la historia. Un jovencito que andaba por ahí se dio cuenta de lo que estaban tramando para dar muerte al apóstol Pablo. Ese sobrino fue el medio que Dios utilizó. Ese jovencito valiente que estaba ahí poniendo oído, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Entonces va y da la noticia al capitán, al comandante, ¿verdad?, de la autoridad ahí. Y fue el medio, hermanos, en que este hombre de poder autoriza un pelotón de soldados para proteger al apóstol Pablo. Y no fue despedazado por la turba, porque iba a correr ese riesgo el apóstol Pablo de ser muerto en ese momento por la turba. Pero este jovencito fue el que Dios usó, de pies ligeros, ¿verdad?, escurridizo por ahí entre la gente de la multitud, y fue y dio esta noticia. Otro caso, hermanos, fue la señorita Rode, una jovencita, hermanos, lo relata ahí Hechos 12. Esta jovencita se cree que era esclava, trabajaba de sol a sol en alguna casa, cansada, hermanos, seguramente desvelada, quería descansar ella, pero supo ella que Pedro estaba en la cárcel y que el siguiente día iba a ser muerto. Supo ella que en la casa de Juan Marcos estaba la iglesia orando. Qué lucha tan tremenda, ¿no? Ella dijo, pues estoy cansadísima, estuvo duro el trabajo este día. Si era esclava, se cree que ella era de la isla de Rodas, por eso el nombre que ella tenía, Rode, se cree que era de Rodas. Pues hermanos, ahí tenemos a esta joven, qué ejemplo, ¿no?, para las señoritas, hermanos, que hizo a un lado ese cansancio, esas ganas de llegar y dormir y tranquilamente. No, se fue a la casa de María, subió al aposento alto y ahí estuvo orando con la iglesia, hermanos, toda la noche orando, aun cuando sufrió también, hermanos, cuando ella oye que alguien le tocaba la puerta. Como era joven, era señorita, rápidamente bajó y abrió la puerta. Y ante su sorpresa ve a Pedro, y de tanta sorpresa no le dijo, pásate Pedro, aquí entra, no, lo deja ahí afuera y va y corre a avisar a la iglesia que Pedro está a la puerta. La iglesia dijo, amén, gloria a Dios, y todo eso. No, hermanos, estás loca, le dijeron, estás loca, Rode. Y ella insiste, no, es Pedro. Efectivamente, hermanos, era Pedro. Y yo digo, hermanos, qué tremendo testimonio dio Pedro esa noche a la iglesia. Yo creo que esa noche no hubo sueño, no durmieron. Yo creo que la iglesia amaneció en oración, porque Pedro dio un testimonio esa noche de cómo el ángel y cómo todo lo que pasó, y Dios lo liberó. Pero Dios usó a esa señorita. Y así tenemos, hermanos, la vida de un niño, cuando este niño dice, llevaba 2 panes o 3 panes y 2 pececillos, tal vez su lonche que le preparó su mamá, y se fue al campo a seguir a Jesús también. Es más seguro que eso pasó. Llegado el momento, hermanos, en que Jesús da la orden, ustedes denle de comer. ¿Por qué tienen que despedir a la gente? Y alguien dijo, ¿pero de dónde sacaremos tanto? 200 denarios no alcanzaría. Y entonces dijeron, aquí está un niño, hermanos.
Qué bueno, qué hermoso. Dios usa, hermanos, por eso dije, no importa tu edad, no importa tu condición, Dios te usa. Y aquí está un niño, dijeron. Y era un niño ciertamente que llevaba eso. Y el niño, hermanos, ejemplo también, ¿no? Ejemplo también, porque él no dijo, no, eso es para mí, es mi alimento, es mi lunch, ¿y cómo se los voy a dar? No, él dijo, aquí está, Señor, estos 2 panes y estos 3 pececillos, aquí están. Hermanos, y eso poco que este niño puso en las manos de Jesús, Jesús se encargó de hacer el milagro y dar de comer a miles y miles y miles de personas. Y hasta sobraron 12 cestas de lo que hizo Jesús esa ocasión. Pero yo quiero enfatizar, hermanos, lo que ese niño puso en las manos de Jesús fue de tanta bendición. Hermanos, lo poco, lo mucho que tú pones en las manos de Cristo, hablando de dones y talentos, recursos, todo lo que Dios pone en tus manos, pero tú dices, Señor, todo lo he recibido de tu mano. Aquí está. Y Dios se encarga, hermanos, de hacer grandes cosas con esas cosas que nosotros ponemos en las manos de Dios. Y agréguele más, hermanos, más. Ahí está Moisés, ahí está Josué, ahí está Samuel, ahí está David, los profetas, enorme lista de hombres y mujeres que pusieron sus vidas en las manos de Dios y Dios utilizó poderosamente. Así es que, hermanos, estamos iniciando el año. Estos mensajes son para animarnos, hermanos, que estamos iniciando el año y queremos que Dios nos bendiga en este año, ¿verdad? Y que Dios nos use en este año. Bueno, pues ahí está, hermanos, el ejemplo, la enseñanza de la palabra del Señor para entonces servirle con amor, con todo nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, gracias porque tú has enriquecido a tu iglesia, a todos sin excepción, dotándonos de dones y talentos, habilidades, para que nosotros pongamos en tus manos, Señor, todo esto y que tú uses nuestras vidas. Sabiendo que las cosas están cerca, dice Pedro, sabiendo que las cosas están llegando a su fin, necesitamos, Señor, entender lo que significa ser tu siervo. Hay una bienaventuranza en tu palabra, Padre, de aquel siervo consciente que te sirve, que te ama y que te es obediente, Padre, a tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, para tu iglesia y gracias. Gracias por enriquecernos con todas estas bendiciones, Señor, la multiforme gracia tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos y agradecemos. Amén.